maestría en nutrición, deporte y estética, pasantía en el Centro de Alto Rendimiento de Altura Coldeportes en Colombia, especialista en líneas de base y análisis de indicadores de salud y nutrición, nutricionista en el IPD Centro de Alto Rendimiento de Arequipa, nutricionista en el 2019. Muchísimas gracias por su asistencia, licenciado José. Adelante, puede iniciar. Muy bien, ¿me escuchan, por favor? Ayúdenme, por favor. He estado bloqueado, no podía hablar. ¿Sí se puede escuchar? Muchísimas gracias, gracias por ahí. Muchísimas Sí, gracias a licenciado, se todos. le Gracias escucha. por la presentación. No se preocupen, no hay problema. Entonces, muchísimas gracias por la presentación. El día de hoy lo que voy a exponer es un poquito acerca de la hidratación en el deportista. Y la idea es un poquito, lo traté de plantear estilo taller, ¿ya? O sea, para que podamos movernos un poquito más y por lo menos al menos intentar hacer los cálculos y visualizarnos en un escenario, pues, real, ¿no? Para poder hacer un cálculo de la hidratación durante el entrenamiento. Entonces, lo que les voy a pedir mientras voy empezando con la introducción y todo eso es que tengan a la mano por ahí, por favor, una hoja como mínimo y un lapicero, ¿no? Para poder realizar los cálculos. Una calculadora sería excelente, pero si no, ya pues el celular en el peor de los casos. Entonces es lo que podría pedirles para poder realizar los cálculos como tal. Entonces es la idea. Como les digo, una hoja como mínimo, un lapicero, y mucha atención, la verdad, ¿no? O sea, para poder visualizar un poco lo que vamos a hacer. ¿Sí? Esa es un poquito la idea. Entonces, para poder empezar con el tema, nosotros vamos a encontrar respecto a hidratación, en realidad, son algunos criterios muy sencillos de repente, como el que está acá, que ha aparecido acá, que nos dice que 4 horas previas pues debería consumirse entre 5 y 7 mililitros por kilogramo de peso, ¿no? El deportista debería consumir esa cantidad de líquido. 2 horas previas dice que debería consumir entre 3 y 5 mililitros por kilogramo de peso. Y más bien, inmediatamente antes de empezar, dice su entrenamiento, debería consumir entre 200 y 400 mililitros, aproximadamente un vaso, ¿no? Son recomendaciones que se encuentran por ahí. Bueno, si ustedes buscan un poco acerca de hidratación, van a encontrar estas recomendaciones. Entonces, no hay mucho misterio aquí, porque si queremos aplicarlas, son prácticas, son generales. Multiplicamos el número que deseemos, 5 mililitros, 7, lo multiplicamos por el peso del deportista y ya está. Tenemos la cantidad de agua que debería consumir. Ahora, si el deportista entrena a las 7 de la mañana y tenemos que darle 4 horas antes algo de hidratación o 2 horas antes, eso se complica un poco, porque estas recomendaciones son muy generales y basándose en escenarios muy diversos. Y no necesariamente van a ser los que coinciden con los deportistas con los que vayamos a trabajar. Entonces, yo tengo la oportunidad de trabajar con deportistas que empiezan a las 7 de la mañana, o quizás algunas veces 6:30. Decirles que se levanten 4 horas antes o 2 horas antes para tomar líquido es un poco complicado, ¿no? Pero como recomendaciones generales, pues pueden funcionar. Otra de las recomendaciones que podemos encontrar por ahí son acerca de consumir entre 100 y 200 mililitros, más o menos, de líquido cada 15 o 20 minutos. También es una recomendación general muy popular en ese sentido, de que nos dice que tendríamos que consumir esa cantidad de líquido, ¿no? O sea, 10 a 200 mililitros cada 15 o 20 minutos. Valdría la pena considerar cuánto es un sorbo, porque los deportistas cuando están entrenando suelen consumir el líquido por sorbos. Entonces, es algo bastante curioso y peculiar saber cuánto es el sorbo de un deportista, o sea, cuánto equivale. Es más, nosotros mismos, ¿no? O sea, cuánto equivale un sorbo, cuánto es lo que daría, cuánto es lo que es aproximadamente un sorbo, ¿no? Tendríamos que ver para poder analizar este criterio. Y si realmente un sorbo le es suficiente al deportista o 2 o 3, porque él no va a saber cuánto es 100 o 200 mililitros cuando está entrenando.
probablemente tenga su tomatodo, su botella, su caramañola, y eso es lo que vaya a consumir por sorbos, ¿no? Entonces es un interesante criterio para considerar. Y finalmente, otro criterio muy conocido o bastante popular es la cantidad de líquido que debería consumirse después del entrenamiento. Y nos dicen que debería consumirse aproximadamente entre el 120 o al 150% del peso perdido. ¿Cómo es esto? O sea, si el deportista entrenó y durante su entrenamiento perdió 1 kilo de peso, imaginemos para hacerlo sencillo, pues el 150% sería, pues bueno, 1500. Entonces, si perdió 1 kilo, bueno, 1000 gramos, debería consumir aproximadamente 1,5 litros de agua. Entonces, para poder reponer la pérdida que ha tenido, porque ha sido pérdida mayoritariamente por sudor. Entonces, son recomendaciones que vamos a encontrar de manera muy general. Y la idea en esta oportunidad es más allá de conocer estas recomendaciones, que sí es útil conocerlas, en realidad es bueno saberlas en forma muy general, pues la idea es enfocarnos un poquito más en un trabajo más personalizado. Y eso es lo que voy a tratar de explicar. Entonces, nosotros vamos a ver en primer lugar que lo que voy a tratar de hacer es concentrar un poco la información en un ámbito de la hidratación, porque hablar de la hidratación en particular demandaría muchísimo tiempo, tiempo que no voy a tener en realidad en el día de hoy para poder trabajar. Y peor aún, si la idea sería establecer, no sé, todo un plan de hidratación para algún deportista. Entonces son demasiados criterios como vamos a darnos cuenta. Entonces la idea sería poder hablar de lo más importante o algunos criterios importantes. Ya me han presentado, mi nombre es José Miguel Chambi Enríquez, yo soy nutricionista, soy egresado de la UNSA y soy antropometrista ISAC 3, soy instructor. Entonces, la idea es de lo que voy a mostrarles el día de hoy es un poco relacionado con la experiencia que he tenido trabajando con deportistas. En primer lugar, me gustaría agradecer, muchísimas gracias por la confianza a la Sociedad Científica Estudiantil de Nutrición, por la invitación justamente a este congreso de fin de año que han organizado. Felicitaciones, chicos, por todo el trabajo que han tenido. A la Escuela Profesional de Ciencias de la Nutrición, al Colegio de Nutricionistas y a la misma UNSA por auspiciar este evento en realidad. Y bueno, vamos a empezar pues viendo algo bastante simpático, ¿no? O sea, si tenemos a un deportista, pues es un deportista que va a entrenar. No quiero decir que Goku sea deportista, pero es harto conocido y podemos ver pues que realiza mucha actividad, ¿no? Si se puede decir así. Y bueno, ¿qué sería interesante pues que este personaje venga y nos diga ¿y cuánta agua debería consumir o debería tomar durante mi entrenamiento? La pregunta sería, ¿y qué le responderíamos? A ver, no sé, ¿qué le podríamos responder? Quizás por ahí alguien me puede decir, no sé, pues los 8 vasos, los 2 litros de repente, como recomendación general dentro del mundo de la salud, pues puede estar bien, de repente, ¿no? Puede ser una idea, ¿no? El hecho de decirle, bueno, 2 litros, ¿no? 8 vasos, no sé, la idea por ahí sería una caramañola, medio litro, una botella, no sé cuánto le diríamos para que pueda consumir, ¿no? Pero la idea, como les digo, es más allá de hablar de cosas bastante generales, es personalizar el trabajo de la hidratación. Y justamente por ello, la idea sería empezar conociendo algunos criterios o algunos términos relacionados con la hidratación. Uno de los más importantes es el término de deshidratación, justamente, ¿no? Es un estado justamente producto de la pérdida de líquidos. El deportista entrena como tal y a raíz de este entrenamiento, pues va a perder líquidos, ¿no? Va a perder líquidos a través de la sudoración, principalmente a través de la sudoración, también puede ser por orina, pero principalmente por sudoración va a haber una pérdida de líquidos y esto es un estado llamado deshidratación. Por el otro lado, pues la reposición de líquidos, o sea, la idea de que lo que ha perdido tratemos de reponerlo, pues se va a llamar rehidratación. En el medio, pues hay 3 términos en particular que también pueden ser utilizados: la hipohidratación, la euhidratación y la hiperhidratación. Simplemente para poder decir si hay deficiencia de agua corporal, el contenido de agua es normal, o finalmente si hay un exceso de agua corporal en la persona. Entonces la idea sería poder conocer algunos de estos términos para poder conocer un poquito más acerca de hidratación. Y sobre ello, para poder evaluar el estado de hidratación como tal, el gran Francis Holloway, que es enfocado, es un referente en nutrición deportiva, pues nos recomienda lo siguiente. En primer lugar, nos dice que hay que estar atento a los cambios de peso. O sea, para poder evaluar hidratación, nos dice que lo primero que tenemos que hacer es estar atento a los cambios que haya de peso. O sea, si voy a evaluar la hidratación del deportista durante entrenamiento, pues yo tengo que estar atento a esos cambios de peso. En segundo lugar, pues tengo que estar muy atento a poder evaluar la gravedad específica urinaria, o sea, la densidad de la orina, ¿no? Tengo que estar pues, atento a eso, tengo que evaluar en realidad esto. Lo puedo hacer de varias maneras en ese sentido. Las más conocidas son las tiritas reactivas o por un refractómetro, pero también es otro criterio para poder considerar y poder evaluar el estado de hidratación. Y finalmente, la sensación de sed.
Son los 3 criterios que nos recomienda. Hay que tomarlos en cuenta estos 3 para poder determinar el estado de hidratación de un deportista. Entonces, todo ello nos va a ayudar a poder verificar si está teniendo una adecuada hidratación o realmente no. Uno de ellos puede ser útil, puede ser así en la práctica, de repente, de una manera muy sencilla podría ser útil. 2 de ellos nos dan más información, pero 3 de ellos ya nos aseguran en realidad un resultado. Entonces, son los 3 criterios que deberíamos considerar. Y obviamente todo el trabajo de hidratación pues se da sí o sí en campo. O sea, tiene que darse como tal en campo el trabajo de hidratación. Lo que ustedes ven acá es un trabajo que hicimos en el Club Melgar junto con la nutricionista Patricia Padrón, que es nutricionista deportiva, ella es paraguaya, que llegó justamente para poder realizar este trabajo de hidratación. Como ustedes ven este aparatito que está al centro, que parece una cosa medio rara, que está ahí enmarcado y resaltado, eso es un refractómetro y con eso pudimos determinar la gravedad específica urinaria de todas las muestras. Estas muestras son en orina, en la parte de abajo, en el extremo inferior y derecho, pues ustedes van a darse cuenta acá por ahí, que hay que se llama un montón de vasitos como tal que están marcados, ¿sí? Esas son muestras de orina de todos los deportistas y con ello pues pudimos determinar justamente la gravedad específica urinaria, ¿no? O sea, para ver cómo están, ¿no? Tomando en cuenta luego de ello el peso y todo lo demás. Aparte de refractómetro, como les dije, si es que es muy complicado, pues también tenemos la posibilidad de hacerlo mediante tiritas, las tiras reactivas. Estas tiras reactivas son las que vienen en este pomo blanco que está en el lado izquierdo y no necesariamente esta vez ya no fue tan elaborado con vasitos especiales para poder tomar las muestras de orina, sino estos son vasitos sencillos. Tuve la oportunidad, gracias a Dios, de poder participar como uno de los nutricionistas que fue a la delegación, fue a los Juegos Bolivarianos de Santa Marta en el 2017. Entonces ese es un trabajo que hicimos con el equipo de básquet, si no me equivoco, sí, fue básquet, para poder determinar justamente quiénes estaban adecuadamente hidratados y quiénes no. Entonces este pomito es súper sencillo, no es muy caro en realidad, y también con una muestra de orina podemos determinar la gravedad específica urinaria, ¿no? Puede ayudarnos también a poder ver eso. Y finalmente el trabajo que pudimos realizar en el CAR, ¿no? Que es algunas pruebas en realidad relacionadas con la hidratación. Ahorita vamos a hablar un poco más de ellas, ya sea con los equipos de ciclismo, de atletismo y todo ello, ¿no? El trabajo, como ustedes se han percatado, se da siempre en campo. O sea, no es un trabajo que se pueda dar en consultorio, tiene que darse en campo para poder evaluar, porque estamos hablando de un trabajo más individualizado y los deportistas como tal van a requerir un trabajo mucho más individualizado. Entonces, ¿qué podemos hacer? Si hablamos de hidratación, bueno, en primer lugar, estar atentos pues a los signos, ¿no? Como la sed, o sea, hay que estar atento a ello en particular, ¿sí? Tenemos que hacerlo. Lo siguiente, hay que medir el grado de deshidratación. Nos decían que hay que trabajar con el peso. Bueno, el porcentaje de peso perdido es un indicador interesante para poder trabajar ello. Luego de eso, la gravedad específica urinaria también era un criterio, la urinaria como tal, cuyos parámetros de normalidad, si se puede decir, están ahí. Dependiendo de la bibliografía, pueden ser un poco más, un poco menos. Luego de ello, también podríamos evaluar el contenido de sodio. Solo voy a hablar en el caso de la hidratación de un aspecto en particular, pero ustedes se dan cuenta de todos los aspectos que puede considerar la hidratación. Y finalmente, pues para determinar el requerimiento de líquidos, ¿no? Con una prueba bastante sencilla que es la tasa de sudoración, cuyos valores pues normalmente rondan entre 600 y 800 mililitros por hora. Entonces, estos son en realidad algunos de los criterios que podemos trabajar, ¿no? Acá todavía faltaría el consumo de carbohidratos, de repente por ahí, y muchos criterios más, ¿no? Pero que ya no entran en el criterio de hidratación. Entonces, de todos estos criterios que vamos a ver acá, pues vamos a trabajar en particular el día de hoy con uno, que es con la determinación del requerimiento de líquidos, porque eso es lo que queremos hacer, o sea, saber cuánto es lo que debería consumir un deportista durante su entrenamiento. Y esto es con una prueba que se llama la tasa de sudoración. Esta prueba en particular no es muy difícil, ¿no? O sea, es una fórmula súper sencilla para determinar la tasa de sudoración. Entonces, como yo sé que ustedes son muy obedientes y ya tienen su hojita y tienen su lapicero, lo que van a hacer es copiar esta fórmula, ¿no? Y los que no, bueno, le tomarán pantallazo de repente a la presentación para tener esta fórmula. Y es también, y los que tienen buena memoria, pues bienvenidos sea todo ello, pues simplemente es el peso perdido, menos, más el volumen ingerido, o sea, el volumen de líquido que se ha ingerido, menos la cantidad de orina, y esto sobre la duración del ejercicio. Entonces yo pongo estos datos y con estos datos en particular yo voy a determinar la cantidad de líquido que el deportista debería consumir durante su entrenamiento. ¿Sí? Bastante sencillo en particular, ¿no? Peso perdido, más volumen ingerido, menos la orina y todo eso sobre la duración del ejercicio. Entonces una fórmula sencilla. Como les digo, los que tienen hojita y lápiz, por favor, lapicero, anoten esta fórmula. Los que no, pantallazo y después van jugando con el celular, no hay inconveniente, pero sí es algo que vamos a utilizar. Entonces, tomando en cuenta ello, pues vamos a hacer algo bastante sencillo. Un ejemplo,
Bueno, este ejemplo está bastante sencillo. Nos dice un deportista de ciclismo que desea conocer cuánto líquido consumir durante su entrenamiento. Bastante fácil, ¿no? O sea, simplemente el deportista quiere saber cuánto debe consumir durante su entrenamiento. Y para ello yo les voy a dar los datos, y los datos están acá. El peso perdido es de 900 gramos, el tiempo de entrenamiento es de 124 minutos, el volumen ingerido es de 459 mililitros y la orina es 0. No hubo ningún momento el deportista no orinó. Entonces ya, listo. Entonces estos serían los datos. Lo que nosotros vamos a hacer es colocar estos datos en la fórmula, que tampoco hay mucho misterio en ello, ¿no? Entonces, para los que ya tienen sus datos ahí bien armados, la idea sería copiar esto nada más, ¿no? 900 gramos, el peso perdido, el tiempo de entrenamiento que es 124 minutos y el volumen ingerido que es de 459 mililitros. La orina ya saben que es 0. Entonces esto lo vamos a aplicar en esta fórmula. Y aquí va. La primera pregunta para ustedes, ¿cuál es el resultado? ¿Cuánto es la cantidad de líquido? ¿Cuál es la cantidad de líquido que debería consumir este deportista? Yo los espero. Es una operación sumamente sencilla para poder trabajar. Entonces, escríbanme en el chat, por favor, para no sentirme tan solo por acá hablando. Escríbanme cuánto es lo que han obtenido. Para los que no han estado muy atentos de repente, bueno, acá está, el peso perdido es 900, el tiempo de entrenamiento es 124, el volumen ingerido 459 y la orina 0. Ahí está la formulita, más no los puedo ayudar y pueden darme. 1096, 1096, 1096, mayoritariamente viene el 1096, parece que 1096 es, 1096 a la 1, a las 2 y parece que esa es. No se preocupen, la idea es que ustedes lo hagan. Si ya han visto que sí es 96, la idea es que puedan aplicarlo. O sea, es una fórmula bastante sencilla, no hay mucho misterio en ella. Entonces, por ahí, parece que 1096, 10.959, ya pues, le saco con más decimales, no hay ningún inconveniente, 1096. Ahora vamos a ver qué es lo que sale. Y en realidad sí, es una fórmula sumamente sencilla, y ustedes han obtenido la tasa de sudoración de 10.96 mililitros por minuto. Me parece excelente. Como son mililitros de líquido por minuto, si lo multiplico por 60 minutos para una hora, pues voy a obtener el requerimiento de líquidos de este deportista en una hora. Entonces, este deportista va a tener pues aproximadamente unos 660 mililitros por hora. Ya, sí, ya sé que es 657.58, pero buena suerte poniendo esa cantidad en una botella en la práctica. 660 todavía es más complicado, igual va a ser complicado, ¿no? Vamos a poner 700 de repente, o de repente 650, ¿no? Pero ya es un criterio para poder trabajar. Entonces, ustedes han podido aplicar, me alegra que todos han tenido en realidad el mismo valor. Muchísimas gracias, profesora Sonia, por ahí, gracias por sus saludos, en realidad. Y bueno, y la idea es por eso, ¿no? Está bastante sencillo. Y yo lo que podría decir es, bueno, chicos, muchísimas gracias por haber escuchado mi presentación, porque ya aprendieron a aplicar la tasa que se llama la tasa de sudoración y ya pueden calcular el requerimiento de sus deportistas. Y ya, podría terminarlo ahí. No sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí me pasó varias veces en las cuales yo cuando iba, me empezaba a capacitar y todo, me recibía capacitaciones que eran similares. Y yo decía, bueno, ya aprendí, ¿no? Genial, ya sé cómo hacerlo, ya puedo determinar la tasa de sudoración, voy a aplicarlo con los deportistas, todo. El día que me tocó hacer la práctica, terrible, 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 porque, o sea, reemplazar datos en una fórmula es sencillísimo, pero el procedimiento no lo es tanto a veces. Ahora, como ustedes han anotado su formulita o han tomado pantallazo, pues vamos a hacer un caso práctico. ¿En qué va a diferir del ejemplo? En que ahora yo no les voy a dar los datos. O sea, yo no les voy a dar los datos así como tal, sino ustedes van a pedirme qué datos necesitan. Entonces van a escribirme y van a decirme qué datos necesitan. Pero ojo, todavía no se desesperen, todavía no. Visualicemos el escenario, por si acaso, ojo. Yo no les voy a dar los datos como hace rato, sino yo les voy a responder las preguntas que ustedes me hagan en el chat, pero visualicen qué datos van a necesitar. Ya saben qué es. Es el peso perdido, el volumen ingerido, la orina y el tiempo de entrenamiento. Muy bien, entonces vamos con un caso sumamente práctico. Un deportista real, ya no hipotético. ¿Y qué nos dice? Es un deportista de marcha atlética en la modalidad de 20 kilómetros, cuyas iniciales son LH, dice, ¿no? Siente que se hidrata adecuadamente, dice, porque pues consume líquidos, pero igual desea conocer si la cantidad que consume es la adecuada o debería modificarla, ya que últimamente está realizando mucho entrenamiento de intensidad. Miren, ¿no? Es un deportista de marcha atlética, 20 kilómetros, sus iniciales son LH, dice por ahí,
consume líquidos y siente que se está hidratando adecuadamente, pero quiere saber, ¿no? Cómo está, cuánto debe consumir, si está bien lo que está consumiendo, porque últimamente está realizando entrenamiento de intensidad. Ya, tenemos a este deportista. Imaginemos, vamos a empezar a usar la imaginación porque la virtualidad demanda eso, ¿no? O sea, ¿qué podemos hacer? No podemos estar ahí. Entonces vamos a imaginarnos. Nosotros estamos con este deportista, excelente, llegó ahí, y lo que vamos a hacer es recolectar los datos. El único criterio que yo les voy a aplicar con ustedes es que en el momento que pasemos una etapa, ya no podemos regresar atrás. Ahorita les voy a explicar a qué me refiero con etapas. Simplemente yo les voy a mostrar una etapa y en esa etapa ustedes me van a preguntar todo lo que desean. Yo les voy a responder. Pero si pasamos esa etapa, ya no vale, no, es que yo quiero, de la primera etapa quiero esto. No, 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 ya no voy a responder eso. Vamos a ir por etapas. Entonces, la primera etapa va a ser esta, antes del entrenamiento. Entonces, antes de que el deportista empiece a entrenar, entonces, ¿qué es lo que yo necesito de ese deportista? ¿Qué datos necesito de él? Porque quiero determinar la tasa de sudoración. Entonces, vamos a ver, ¿qué me están diciendo por ahí? Escríbanlo. Lo que ustedes me pregunten, yo les voy a responder. A ver, ya muy bien. Excelente. Me están diciendo el peso. ¿Cuánto pesa el deportista? Dice, el deportista pesa 61 kilos. Excelente, ya está. El deportista pesa 61 kilos. ¿Ya? Muy bien, la primera persona, un buen grupo me preguntó el peso. Muy bien, el peso del deportista es 61 kilos. Por aquí Cristel me pregunta y dice, el peso de la bebida que ingirió. El peso de la bebida que ingirió, no sé cuánto ha ingerido. No sé, la verdad que no sé cuánto ingirió, ¿no? Porque no ha ingerido todavía, pues está antes del entrenamiento. Muy bien, acá nos dicen otra pregunta. ¿A qué hora empezó a entrenar? El deportista empezó a entrenar a las 8:11. 8:11 de la mañana empezó a entrenar. 8:11. Luego dice, peso y si tomó bebidas antes. No, en realidad no tomó nada antes y su peso es de 61 kilos. ¿A qué hora empezó a entrenar? Como ya les dije, a las 8:11. ¿Hasta qué hora entrenó? No le voy a responder porque estamos antes del entrenamiento. Estamos en la etapa antes del entrenamiento. Imaginemos, visualicemos y vamos a usar la imaginación. Pues estamos con el deportista en ese momento antes del entrenamiento. Entonces, no le voy a preguntar hasta qué hora entrenaste si todavía no empezó a entrenar. Entonces, muy bien. Entonces, las preguntas del antes del entrenamiento. Ya, todas las preguntas que me han hecho he respondido, por si acaso. Tomar la muestra de orina. Antes del entrenamiento le tomamos una muestra de orina para hacer tasa de sudoración. No, en realidad no. Por acá nos dice, ¿tiene sed? Nos dice, ¿es acá? No, no tiene sed el deportista. ¿Cuántos mililitros bebió antes del ejercicio? Dice que nada, no tomó nada, absolutamente nada. Ojo que nos estamos centrando solo en la tasa de sudoración. Ojo, solo los datos para la tasa de sudoración, pero los demás datos son válidos. Muy bien. ¿Cuántos vasos de agua tomó? Como les digo, si es antes del entrenamiento, ninguno. Si estamos en antes del entrenamiento, ninguno, no tomo ninguno. Muy bien. Listo, excelente. Entonces ya son las preguntas que me han pedido, me parece muy bien. No necesitan otro dato, ¿no? En antes del entrenamiento. Excelente. Ahora vamos con la siguiente parte. El siguiente escenario, durante el entrenamiento. A ver, ¿qué voy a necesitar durante el entrenamiento? ¿Qué dato? ¿Voy a necesitar algún dato durante el entrenamiento? De repente ninguno, no sé. Durante el entrenamiento voy a necesitar algún dato del deportista. Ojo, si ya pasamos la etapa del antes del entrenamiento, ya no valen preguntas antes de. Ya no va. No, ya no hay. Muy bien, ahora estamos durante el entrenamiento. ¿Necesitamos algún dato? ¿Alguien por ahí que está siguiendo la presentación necesita un dato durante el entrenamiento del deportista? ¿Necesita algo en particular o no? Parece que nadie escribe o nadie entendió de repente. ¿Tomó agua durante? Sí, está tomando agua. Está tomando sorbos de agua. ¿Sí? Está tomando sorbos de agua como tal. ¿Qué más? Otra pregunta. A ver qué nos dice por acá. Tipo de actividad. Está haciendo entrenamientos de intensidad y es de marcha atlética. Está haciendo entrenamientos de intensidad. ¿Cuánto tiempo está entrenando? Durante el entrenamiento, pues todavía no ha pasado, no sabemos cuánto tiempo va a entrenar, estamos durante. ¿Qué cantidad de agua está destinada a beber? No entendí muy bien eso, en realidad, no va por ahí. ¿Qué cantidad de agua tomó? No sé, toma sorbos. El deportista está tomando sorbos de agua. Estamos visualizando su entrenamiento, imaginemos, vamos a alucinar, estamos alucinando, está ahí en su entrenamiento de marcha, está tomando pues sorbos de agua. ¿Cuánto de agua toma durante? Como les digo, toma pues sorbos de agua. 1, 2, 3.
Muy bien, va por ahí. ¿Qué más por ahí? ¿Ha orinado durante el entrenamiento? Sí, sí ha orinado durante el entrenamiento. Fue al baño. ¿En cuántas ocasiones tomó agua? ¿En cuántas ocasiones tomó agua? No sé. Es una gran pregunta. Solo vemos que está tomando sorbos, pero no he visto cuántas ocasiones fue. ¿Desea miccionar? Sí, fue al baño, fue a orinar. ¿Tiene tiempos de descanso? No. Empieza y no termina. Va de largo. ¿Cuánto fue el volumen de orina? No sé. El deportista no creo que sepa cuánto ha orinado. El deportista simplemente orinó. Fue al baño. ¿Cuánto orinó? Tampoco podemos saber. No sé cuánto. El deportista no nos va a decir cuánto orinó. Nos va a decir simplemente fui al baño. Acá nos dice algo. Volumen de la botella de agua inicial que tiene. Ya no podemos regresar atrás. Estamos en el durante, acuérdense. ¿Cuántas veces fue al baño? Solo una. Paró solo para ir a misionar, igual después de eso continuó. ¿Cuánto líquido contiene su tomatodo? No sé, porque ya está tomando sorbos de agua como tal durante el entrenamiento. Muy bien, vamos a pasar, creo que no hay más preguntas. Siguiente. Después del entrenamiento, ¿qué datos necesitamos después del entrenamiento? A ver, los leo. ¿Qué datos vamos a necesitar después del entrenamiento? A ver. Muy bien. Acá hay una pregunta. ¿Cuánto líquido contiene su tomatodo, ya? ¿Cuánto líquido contiene su tomatodo? No sé, hay una partecita pequeña por ahí. Aproximadamente, no sé, el tomatodo 1 tiene 412, por ahí quedará por ahí. A ver, ¿qué más por acá? Duración, por favor. No sé, pero el deportista terminó de entrenar a las 9:59. Muy bien, voy entrando por acá. 9:59 entrenó. El deportista no tiene idea. Solo vimos que terminó a las 9:59. Peso post sudoración. Ya el peso final, ¿sí? El peso final es de 59.8 kilos. El tiempo de duración de entrenamiento ya les dije. A las 9:59 terminó. ¿Cuánta agua consumió? No sé, pues tomó sorbos de agua. Peso, ¿a qué hora terminó? Ya les dije, peso, ya les dije también eso, peso final, cuánto está pesando, pues entreno. Milímetros de orina, no sabemos en realidad cuántos milímetros de orina, el deportista no tiene idea cuánto, simplemente orinó. ¿Cuánto está pesando? Ya les dije, 59.8. ¿Y cuántas botellas tomó? Él tenía dos botellas, tomó de las dos. Tenía dos botellas, una estaba llena y la otra estaba a la mitad más o menos, entonces tomó de las dos. Capacidad de las botellas, aproximadamente 900 mililitros, pero no estaba tan llena completamente, y la otra era de 475, si no me equivoco, era una botella de Gatorade. Pero tampoco estaba llena, estaba poquito menos. ¿Presencia de sudoración? Sí. Muy bien, listo, vamos a ver por acá. Ya están todas las respuestas. Ahora, resultados. Dígame, por favor, ¿cuánto es la tasa de sudoración de este deportista? Ustedes que lo han hecho súper rápido, en realidad la primera vez, ahora me van a decir súper rápido cuál es la tasa de sudoración para responder la pregunta de este deportista. Un momento, por favor. Así es, no se preocupen. Yo voy a darles el momento para que puedan tabular los datos y puedan obtener la cantidad. A ver, ¿cuánto es la cantidad que van a sacar? Vamos a ver cuánto saldrá, cuánto saldrá. Igual les ayudo, ¿ya? Les voy a dar la respuesta. Ahí está la respuesta, para que ustedes puedan comprobar si les salió lo mismo. 15.82 mililitros por minuto. Tan, 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 tan. 15.82 mililitros por minuto. Esa es la respuesta que deberíamos obtener. La pregunta sería, ¿alguien pudo obtener esa respuesta? Melanie nos dice, no podemos sacar, no tenemos volumen ingerido, cantidad de orina, nada, no tenemos nada cerca. No, dice, agua, dice por acá. Sí, ese es otro dato curioso. O sea, una botella era de agua, pero la otra no era de agua. La otra era agua con un rehidratante. Nada, dicen por acá, nada. ¿Pero por qué? Si nosotros hemos aplicado la primera vez la fórmula y todos han obtenido la respuesta correcta, ¿por qué esta vez se nos hizo tan complicado y no hemos obtenido nada y no tenemos datos suficientes? Es porque quizás así sea un trabajo muy sencillo el aplicar una fórmula, les ha pasado lo mismo que a mí. O sea, por ahí dice, fallamos en la primera etapa, no preguntamos la cantidad de agua inicial. Y es verdad,
son preguntas que se fallaron desde la primera etapa. Imagínense que vayamos a hacer una prueba de tasa de sudoración y no preguntamos todo lo que necesitamos o no tomamos los datos al inicio. El deportista no nos va a decir cuánta agua trajo, tampoco nos va a decir cuánto miccionó, o sea, cuántos mililitros miccionó. A ver, el deportista, yo les pregunto a ustedes, ¿cuántos mililitros miccionaron? Me van a decir, no tengo idea, pues, no tengo idea. O de repente, ¿cuánta agua trajiste? Tampoco va a tener idea, te va a decir, tengo un tomatodo, 2 de repente. Nadie preguntó si era un tomatodo o eran 2, o de repente eran 3, hasta 4 tomatodos pueden ser. Entonces fallamos desde la primera etapa, dice por acá Cristel. Y sí, y eso que les ha pasado a ustedes, así en un juego de imaginación, a mí también me pasó. También me pasó a mí, que yo también aplicaba mi fórmula muy bien, fue genial, en el momento de ir a la práctica a poder tomar los datos, terminé terriblemente mal, porque al final hice todo, me olvidé de preguntar, me olvidé de tomar la hora del entrenamiento, me olvidé de un montón de cosas. Entonces lo que yo voy a, no se sientan mal, tranquilos, es simplemente un ejercicio hipotético, pero que nos ayuda a ver de una manera, usando la imaginación, nos ayuda a ver cómo es el trabajo en campo, ¿no? No es tan sencillo como cuando ya nos dan los datos. Cuando dan los datos es genial, es al toque, se aplicó una fórmula y salió el resultado. Pero cuando tenemos que ver varios detalles y desde un inicio, como dijo por ahí una persona, es complicado. Así es que no hay que sentirnos mal por ahí, porque la idea es que estamos justamente para ir aprendiendo. Y lo que yo les voy a mostrar es un poco de lo que he podido resumir o tomar en cuenta de la experiencia que he tenido. Entonces, no se sientan mal porque también pasó a mí, ya les he dicho. Entonces, de ahí fui a evaluar y no tomé la hora de entrenamiento, un montón de cosas. Entonces, terrible, terrible. No se sientan mal. Y la idea es, lo que yo voy a tratar es ordenar un poquito lo que ustedes ya están pensando ahorita, ¿no? De que fallaron desde el inicio y en qué fue. ¿No se me va a ir la hora? No, no se me va a ir la hora. Estoy bien. Muy bien. Entonces, lo que voy a hacer es eso. En primer lugar, materiales requeridos. ¿Que yo necesito materiales? Sí, necesito materiales para poder hacer esta prueba de tasa de sudoración. No es que así nomás se haga. En primer lugar, necesito una balanza. Obvio, no lo voy a hacer al deportista. ¿Cuánto pesaste antes de empezar tu entrenamiento? ¿Y cuánto pesas ahora? El deportista va a decir, no tengo idea, a mí no me preguntes nada. Entonces, necesitamos una balanza para pesar al deportista. Necesitamos una balanza gramera, una balanza chiquita. A ver, ya van haciéndose una idea de para qué necesitamos la balanza gramera. ¿Para qué creen? ¿Para qué sería? A ver, ¿para qué creen que fue una balanza? ¿Para qué creen que necesitaríamos una balanza gramera? ¿Porque estamos locos de repente? ¿Porque queremos, no sé, para qué sería? No sé. ¿Para qué podría ser esa balanza gramera, no? Ahorita vamos a ver. Lo siguiente, necesitamos un lapicero indeleble, según mi experiencia, un indeleble, cinta masking, una libreta de notas, un lapicero por ahí, un reloj, obviamente. Las botellas con el líquido a consumir, o claro, las botellas pues que el deportista va a consumir, y un depósito recolector de orina. Creo que a nadie se nos ocurrió pensar en eso, ¿no? Necesitamos un depósito de recolector de orina, sino ¿cómo vamos a saber la cantidad que miccionó el deportista si no la podemos, cuantificar? O sea, no vamos a decir al deportista, a ver, cuánto es lo que orinaste, a ver, dime más o menos, calcula. El deportista no tiene idea de eso. Genial, por ello me está dando la respuesta, para pesar el agua que consume, los envases y todo lo demás. Sí, para eso es la balanza gramera, me parece genial. Y necesitamos un depósito recolector de orina, como les digo, puede ser una botella o un envase de boca ancha, ¿no? En realidad, ya sea hombres o mujeres, para poder recolectar la orina de este deportista. Y ya van dándose cuenta de que si yo tengo un deportista, pues necesito un depósito de orina. Pero si tengo 2, y si tengo 3, y si tengo 4, ¿y cuántas botellas de líquido van a consumir? Cada uno va a traer su propia botella. Uno traerá una botella, el otro va a traer 2. Hay deportistas que tienen 4 botellas. Entonces, voy a tener enredo de botellas, porque van a venir ya 3 deportistas y cada uno tiene 3 botellas. Voy a tener 9 botellas ahí y todos me van a poner la botella al frente y van a decirme, ya, acá están mis botellas. ¿Qué hacemos? ¿Qué hago? ¿Qué trabajo con eso? Entonces hay que tener un cierto orden también para hacer esta prueba tan sencilla que puede parecer, pero demanda algo en la práctica. Entonces, el procedimiento que yo les voy a sugerir es, como les digo, de acuerdo a la experiencia que he podido sacar echando a perder, entonces lo que les puedo compartir. En primer lugar, hay que enumerar y marcar las botellas, pues. O sea, claro, si es un deportista, genial, no pasa nada, pero si son 2 o 3, como les dije, cada uno va a tener pues su botella, y puede ser una, o pueden ser 2, o pueden ser más. Entonces, lo que yo opto por hacer es colocarle una cinta masking al tomatodo de este deportista, en este caso, por eso les dije que es un caso de la vida real, este deportista LH, yo le pongo, él tenía 2 botellas, algo que no consideramos al inicio, ¿no? Nadie preguntó si llevó una botella o 2 o cuántas llevó. Quizás en nuestra cabeza estaba que llevó una, pero este deportista llevó 2 botellas, y como se dan cuenta, esta botella 2, pues no está llena, o sea, no es que esté llena, este envase es de 475, si no me equivoco, pero no está lleno. Entonces, lo primero que se puede hacer en ese sentido es enumerar y marcar esas botellas, ¿no? ¿Cuál es la 1 y cuál es la 2? Lo siguiente, hay que pesar a la persona. Claro, vamos a decirle, por favor, pésate bajo las recomendaciones que ya conocemos, ¿no? Si con mínimo de ropa, y todo lo demás, ¿no? Que se pese la persona antes de empezar a entrenar. Luego de eso, necesitamos pesar las botellas. ¿Por qué?
¿Por qué? Necesitamos pesar la botella porque imagínense que la botella pesa, no sé, 1 kilo. Significa de que el deportista consumió 1000 mililitros durante su entrenamiento si se la acaba toda. ¿Y cómo sabemos que se va a acabar toda la botella? Y nosotros necesitamos el líquido que consumió. El peso de la botella no nos importa. Entonces, por eso es que necesitamos pesar cada una de las botellas e ir anotando estos valores. Por eso es que están marcadas. Entonces, la LH1 en este caso está pesada, muy bien, tiene un valor, bla, 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 y todo lo demás. Entonces, con eso yo lo voy a anotar en mi agenda y es el valor inicial. Así como el deportista se pesó antes y se pesó después, pues también las botellas tendrán que ser así. Lo siguiente, hay que determinar el tiempo de entrenamiento. Ya no me van a, el deportista me va a decir de repente, si es que tiene reloj, de repente tiene algún tipo tiene tecnología para poder decirte cuándo entrenó, pero de repente a veces no. Y tú solo va a depender de nosotros anotar la hora de inicio y la hora final. Y finalmente hay que pesar las botellas y a la persona. Porque así como la persona perdió líquido por sudoración, obviamente si es que fue consumiendo líquidos, las botellas fueron reduciendo su peso. Entonces del peso inicial al peso final, esa diferencia es el líquido que consumió. ¿No es cierto? Y entonces, este procedimiento, como les estoy mostrando, es lo que nosotros deberíamos, y lo que yo les sugiero, tampoco es que esto sea en realidad, en ese sentido, algo preestablecido y que todos tengamos que aplicarlo, no, quizás ustedes pueden hacer sus procedimientos mucho mejores en realidad que lo que yo estoy planteándoles, pero la idea es poder darles algunos alcances para que puedan ordenar la información. Esta es mi manera de hacerlo y quizás es un poco desordenada, pero quizás les pueda ayudar. Entonces, y al final nosotros vamos a aplicar la fórmula. Si es peso perdido, obviamente necesito un peso antes y un peso después, como dice acá, ¿no? O sea, el volumen ingerido, la orina y la duración del ejercicio. Entonces, ahora vamos a tratar de rehacer, si se puede decir, el ejemplo que yo les planteé, ¿ya? Entonces, con toda esta información ya un poquito más ordenados, vamos a volver a hacer el ejercicio. Como yo sé que ustedes son muy educados y tienen su hojita ahí, volteen la hojita, entonces, y vamos a volver a hacer, pero ya de una manera un poco más pausada. Entonces, estamos en el antes de entrenamiento, imaginemos que ya marcamos sus botellas de este deportista, genial, estamos en el antes de, marcamos sus botellitas, ya están enumeradas, marcadas como tal, tiene 2 este deportista, por favor, en su papelito ya saben. Lo siguiente, vamos a pesar al deportista, vamos a pesar a la persona, vamos a pesarlo antes, como les dije, es a 61 kilos. Ojo que el peso perdido, si ustedes recuerdan la fórmula y la han anotado bien, está en gramos. Y normalmente las balanzas no pesan en kilos. Entonces, tendríamos que tener un valor en gramos por ahí, ¿no? En este caso, 61 kilos, 61 mil gramos, ¿no? Para que el resultado sea en gramos. O al final lo convierten de repente si quieren, no sé, depende de cada uno, ¿no? Pero ese es el peso del deportista. Luego de ello, el pesaje de las botellas en el antes, pues, ¿no? Antes hay que pesar estas botellas. Entonces, para que ustedes vean que no los engaño, acá están las 2 botellas con las que vamos a trabajar. Y la primera botella, pues, tiene un peso de 805 gramos y la segunda botella tiene un peso de 261 gramos. Como ustedes se dan cuenta, las 2 botellas no son de agua. Y en el caso de la segunda se pueden dar cuenta de que no está llena. La segunda tiene ese color medio blanco porque es agua con un rehidratante en particular, una bebida en particular que tiene ahí carbohidratos. Entonces, que el deportista se consume y en ese sentido lo mezcla y eso es lo que toma. Entonces, la otra botella más bien sí es de pura agua. En este caso no estamos analizando esto, que también es motivo de análisis y de toda la cosa, es un mundo bien, bien, bien genial todo ello, pero la idea es solo líquidos, ¿no? Vamos a tomarlo como líquido. O sea, ustedes ven que está pesando 805 y 261 en este caso. Entonces, el peso de las botellas antes de, porque obviamente voy a pesarlas al final y la diferencia de pesos es el líquido que el deportista consumió. Esa es la manera. Luego de eso, me voy a marcar el inicio del entrenamiento. Entonces, ¿a qué hora empezó a entrenar? Como les dije, a las 8:11. Este deportista empezó a entrenar a las 8:11 de la mañana. ¿Sí? Yo estoy seguro que ustedes están ordenando sus datos bien bonitos, por favor, ahí, para poder aplicarlos al final. Y bueno, el deportista va a entrenar, muy bien, y al final vamos a marcar el fin del entrenamiento. La hora en la que va a terminar es a las 9:59. A esa hora terminó el deportista. También el hecho de restar horas, o sea, de 9:50, de 8:11 a 9:59, ¿cuántos minutos hay? ¿Cuánto hay? O sea, ¿cuánto es? Ya, eso también es algo curioso y también vale la pena ver cuántos tiempos, ¿no? En ese sentido. Pero obvio, el reloj no me va a decir eso, ¿no? O sea, no necesariamente. Quizás alguien lo quiere hacer así, genial, pues pone cronómetro, no sé, ya pueden ver ustedes, ¿no? Pero la idea es que normalmente va a ser hora de inicio, hora de fin, y vamos a tener que sacar el tiempo de entrenamiento de ahí. Y luego de ello, vamos a continuar. El peso final del deportista, que les dije, que es 59,8, 59 kilos 800, en gramos ahí abajo. Acá está algo interesante. La botella 1 la vamos a pesar, la botella grande. Miren, la botella 1 pesó 412 gramos al terminar el entrenamiento. La botella 1 pesó 412. Muy bien. Y la botella 2 pesó 25 gramos. Muy bien, listo.
Tenemos la botella 1 y la botella 2, ¿sí? Listo, genial. Vamos a tener botella 1 y botella 2 para poder considerar. Y finalmente lo que vamos a hacer es el peso de la botella de orina. ¿Por qué es una botella recolectora de orina? Porque nosotros tenemos que pesar, pues también. Es la única manera de saber cuántos mililitros orinó, pues. Tenemos que pesarlo. Pero, mira tú, si vamos a pesar la botella de orina al final, se supone que también debemos pesarla al inicio, porque la diferencia es el líquido que tiene. Sí, al inicio también debemos pesar la botella recolectora de orina. Y en este caso la botella pesaba 75 gramos. Y obviamente si yo resto el final menos el inicio, me va a dar la cantidad de orina pues, que estaba en esa botella, ¿no? Entonces ya tenemos más valores para poder considerar. Y al final vamos a aplicar la fórmula. Muy bien, a ver, les doy tiempito para que puedan revisar la información. Como les digo, el peso antes era 61 kilos, el peso final era 59 kilos 800. La botella 1 pesaba al inicio 805, al final 412. La botella 2 al inicio pesaba 261, al final pesaba 25. Empezó el entrenamiento a las 8:11, terminó a las 9:59. Y la botella de orina al final pesó 195 y al inicio pesaba 75 gramos. Yo creo que con toda esa información ya pueden sacar cuánto es la tasa de sudoración de este deportista. Entonces, a ver, apliquen sus cálculos mientras yo voy revisando todo lo que hay en el chat porque he visto que han escrito bastante. No se preocupen, voy a tratar de responderles antes que el tiempo me gane. A ver, ¿qué valor obtienen? Colóquenlo, por favor, el valor que obtienen ahí. Vamos a ver, ya hay algunas respuestas por ahí. Bueno, ya hay respuestas, ¿no? Qué bueno, la verdad que bueno. Al inicio era no podemos sacar, caritas tristes y todo lo demás, ¿no? O sea, nos faltó, nos equivocamos, ahora he visto que varias personas están sacando. Me parece genial. Multiplíquenlo por 60 también si quieren, para que lo tengan por hora. Si también pueden hacer eso. Si multiplican el valor que han obtenido y lo multiplican por 60, pues tienen la cantidad en mililitros por hora que va a consumir, ¿no? Entonces tenemos ahí otro valor para poder considerar la tasa de sudoración. Genial, qué bueno. Hay más personas que están colocando el valor. Si les ha salido después de aplicar todo ello, pues genial, ¿no? A ver, voy a empezar a responder para no quedarme al final con las preguntas porque el tiempo si no me va a ganar. No preguntamos la cantidad inicial de agua, sí, es verdad, no preguntamos eso, ni tampoco si era un tomatodo 2 o 3 o 4. Fallamos en la primera etapa, como dijo, sí, perdón, sí, carita triste, carita triste. Sí, yo también estaba con carita triste la primera vez que apliqué estas pruebas. Para pesar el agua que consume y los envases, sí, la balanza gramera es para ello. Podría ser también ropa con el mismo peso cuando inició el ejercicio para sacar el peso final inicial. La idea es que sí, o sea, prácticamente el peso antes se dé con la ropa que va a entrenar el deportista. Al ser una prueba de campo, pues no, hay valores que nos van a generar algún tipo de sesgo, ¿ya? El de la ropa va a ser un sesgo que se va a dar. Más que al inicio, va a ser un sesgo que se va a dar al final, porque la ropa va a estar mojada. Entonces, al inicio sí, la idea es que pesarlo prácticamente como va a entrenar, ¿no? Un deportista. O sea, prácticamente como va a ir a entrenar, así se pesa. Se pesa y empieza a entrenar. Esa es la idea, ¿no? Podría ser, sí, la idea. Y claro, así como lo pesé al inicio, pues la idea es pesarlo al final, ¿no? Es verdad por ahí. ¿Qué dice acá? En el caso de que la persona esté con las prendas mojadas. Sí, ese es un poco el sesgo que había, ¿no? Obviamente en estas pruebas siempre va a haber un sesgo en particular que tenemos que considerar, ¿no? Y ese es el de la ropa mojada, es cierto. O sea, el deportista en realidad va a estar sudando, va a estar con agua. Y en este momento, antes de pesarse al final, la idea es que pueda hacer con una toalla, con algo, pueda secarse el exceso de sudor que pueda tener en todo el cuerpo, lo más que se pueda. Y en el caso de la ropa, sí, ¿no? En realidad sí es medio complicado ello, ¿no? Hay deportistas que les exprimen su ropa, en realidad, la tienen puesta, pero igual la agarran y la exprimen ahí para botar el resto de agua, ¿no? Y con la toalla algunos tratan de secar el exceso que se puede manejar, pero sí hay un pequeño sesgo que pueda darse. Luego de eso, 15,8, 15,8, 15,8, 15,8 y algunas personas hasta en mililitros por hora. Y vamos a ver, simplemente estamos aplicando, yo le he aplicado fórmula en gramos, 61.000 menos 5.800, más 393, más 236, menos 120 sobre 108.
¿De dónde salen esos valores? Pues en realidad salen esos valores de la diferencia, ¿no? La primera botella pesaba 805, menos 412 del final, bueno, ahí está el valor. La segunda botella 261 menos 25, ahí está el valor que sale. Y en el caso de la orina, pues 195 que fue el final, menos los 75 del inicio, y está el valor de la orina que hubo. O sea, ahora ya tengo los valores, ¿no? Y ya puedo aplicarlos en una super fórmula. 108 minutos es la cantidad de tiempo que entrenó el deportista, si vemos cuánto tiempo hay entre las 8:11 y las 9:59 de la mañana. Y aplicar la fórmula, pues al toque, ¿no? Todos somos muy buenos aplicando la fórmula, pero al momento de recolectar los datos se nos puede complicar un poquito la cosa. Y la idea es que a ustedes no les pase lo mismo que me pasó a mí. En realidad es que ustedes puedan hacerlo de una manera mucho más sencilla y evitando estos errores, ¿no? No tenemos que equivocarnos todos en todo. Entonces, con esto vamos a obtener los valores de 1582, como he visto que han estado obteniendo por ahí, me parece excelente. Muy bien, listo por acá. Sí, y la cantidad en mililitros por hora. ¿Se considera el peso de las botellas junto con el peso del líquido? Sí, por eso es que la pesamos antes y la pesamos al final. El peso de la botella estaba al inicio y el peso de la botella estaba al final. Entonces simplemente hacemos una resta y ya tenemos el valor del líquido ahí. No hay mayor problema. ¿El volumen ingerido no debería ser con el peso neto del líquido de las botellas? Sí, podemos trabajarlo como desean, pero como les digo, como lo estamos pesando con botella al inicio y al final, la diferencia la estamos trabajando así. Es como que se eliminaría, ¿no?, el peso de la botella. Por eso es que se pesa al inicio y al final. Y esa es la diferencia. Muy bien, entonces es la cantidad que se ha obtenido, pero esta no es la respuesta al deportista, porque en realidad vamos a ver cuál es la respuesta al deportista, ¿no? Vamos a repasar un poquito el hecho de marcar las botellas, ya sea de líquido o también la botella de orina, si es más de un deportista en particular. Si son deportes de equipo, imagínense, o sea, hacer una prueba de tasa de sudoración a 10, a 12 de repente. El pesaje de la persona en segunda instancia, en tercero el pesaje de las botellas como tal, el cuarto el marcar inicio o fin del entrenamiento, de la hora de entrenamiento, y finalmente el pesaje de las personas, las botellas y la orina, para obtener los datos. Algo que he resaltado y que quizás a veces se pasa desapercibido es que también hay que colocar la fecha y las condiciones climáticas y además de ello el entrenamiento que realizó el deportista, porque obviamente si es un entrenamiento mucho más intenso, probablemente sude más que si es un entrenamiento más sencillo. Probablemente si las condiciones climáticas de un día den que, no sé, estaba muy soleado, va a haber mayor sudoración que si fuera sido un día en el que esté nublado o que haya más temperatura en un día que en otro. Entonces, justamente anotar todas esas condiciones nos permite acercarnos un poquito más al requerimiento de líquidos del deportista, porque como les dije, este es un requerimiento individualizado y estamos hablando de pruebas o trabajo que nos puedan ayudar a trabajar de una manera mucho más individualizada con el deportista, mucho más hacia él, a lo que necesita o hacia esa persona. Entonces, por ahí va esos datos. Entonces, por eso es importante anotar la fecha, las condiciones climáticas y todo lo demás. Y aún así, el valor que hemos obtenido de la tasa de sudoración es para ese entrenamiento, para ese día. Entonces, esto nos permite extrapolar en algunas circunstancias. Entonces, mira tú, si vas a tener un entrenamiento similar, entonces más o menos tu requerimiento va a estar por aquí. Si vas a tener un entrenamiento en estas circunstancias, más o menos tu requerimiento va a aquí. Nos ayuda a acercarnos un poco más. Si bien es cierto que todavía no sigue siendo de forma exacta todo lo que vamos a necesitar, nos va acercando mucho más a la individualización. Entonces, en el caso práctico que tenemos, el deportista lo que quería conocer es si la cantidad de líquido que consume es la adecuada o si debería modificarla. Muy bien. Si eso es lo que quería saber, bueno, entonces vemos que el deportista consumió 629 mililitros, o sea, aproximadamente 349 por hora, mililitros por hora. En este caso, lo que él debería consumir es aproximadamente 950, o sea, como 3 veces más, creo, ¿no? Por ahí. Entonces, aproximadamente unas 3 veces más. Y él, entonces, por más de que tomaba líquidos y creía que se estaba hidratando adecuadamente, pues no fue así. Obviamente, estos datos nos ayudan a acercarnos, como les digo, a la individualización. No es que se pueda aplicar a todo lado y decir siempre va a ser así, pero nos permite ayudar. Porque ya les dije, la temperatura, condiciones climáticas, el tipo de entrenamiento y todo lo demás, pues también influye, ¿no? Entonces, esta prueba no es que se realice solo una vez, la idea es repetirlo en días diferentes, con condiciones diferentes, en ese sentido, ¿no? Para poder acercarnos un poquito más. Y finalmente, pues al fin, lo único que hacemos es ya cuando entendemos la fórmula y todo, pues lo aplicamos, lo metemos en una tabla de Excel como la que tengo acá y se acabó, ¿no? Solo ponemos ahí los datos, ahí listo, pum, 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 y ya está, y se acabó. Ya nos bota el resultado al toque, ya no tenemos que restar ni hacer absolutamente nada, ¿no? Solo ponemos ahí. Yo creo que ustedes son mucho mejores que yo para hacer una de estas tablas de Excel. Y de repente para los que no dominan, bueno, no hay inconveniente, si quieren se las paso también esta tabla, no tengo problemas. Me pueden ubicar, escríbanme si quieren a través de mi Facebook, de José Chambi Nutrición Deportiva, me escriben ahí los que deseen de repente y les paso ese patrón, esa plantilla que tengo ahí para calcular la tasa de hidratación. Me escriben por ahí y yo les voy a responder y les paso la plantilla
para los que deseen, y los que no ya tienen la fórmula y todo para poder hacer sus propias plantillas y quizás mejores que la mía. Y nada, esa era la exposición del día de hoy. Muchísimas gracias, gracias por la confianza en mi persona y por la experiencia que he podido compartirles. Y no se sientan mal, no se preocupen, al inicio siempre es así, por lo menos conmigo fue así. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, licenciado José Chambi, por su ponencia. Hay un par de preguntitas, por favor, para que las pueda absolver. ¿No hay La problema primera, por la hora? dígame. No hay problema con la hora, ¿no es cierto? No hay ningún inconveniente. Sí, no hay Sí, problema con vamos a la hora. responder solo 2 preguntas. Ah, ya. A ver. Correcto. Gustavo pregunta, ¿se considera el peso de las botellas junto con el peso de líquidos? No debería ser solo, no debería ser solo los mililitros de agua, estas son mis dudas. En realidad, como les dije, si nosotros pesamos, por eso es que pesamos la botella antes y la pesamos después. Entonces, como les decía, el peso de la botella está considerado al inicio y el peso de la botella está considerado al final. Entonces, simplemente se está eliminando y nos quedamos con la cantidad de líquido. Entonces, no hay mayor inconveniente. Genial. Darlene Purisaca pregunta, ¿el volumen ingerido no debería ser con el peso neto del líquido en las botellas? Es la misma dinámica. Como les digo, le estamos pesando el envase al inicio y al final, entonces simplemente al final se está eliminando. Entonces por ese lado es que contenemos la cantidad de líquido que ha consumido el deportista. Entonces por ese lado va. Sí, al comienzo es medio extraño un poquito verlo porque yo también decía, pero no se supone que ese líquido, ¿por qué peso? Pero justamente por eso es que lo pesamos al inicio y al final y se va eliminando, no se elimina ese peso como tal. Genial. Muchísimas gracias, licenciado José Miguel Chambi Enríquez, por su excelente participación. Realmente todos aquí hemos quedado complacidos con su ponencia. Lo ha hecho bastante dinámico y creo que de esa manera también podemos de alguna manera ponerlo en práctica y también llevarnos más, ¿no? Muchísimas No. gracias nuevamente. No, Y muchísimas bueno, gracias a ustedes, muy amables, gracias por la invitación al Congreso. Y nada, gracias a todos, estoy viendo que están ahí agradeciéndome, no se preocupen, muchísimas gracias y me alegra mucho de que la experiencia que haya podido ganar, que quizás es muy poquita, pues les sirva a ustedes para poder aplicarla, ¿no? En su día a día, en su actividad en particular. Muchas gracias a todos, Dios los bendiga y un feliz año nuevo. de igual manera, licenciado, muy bien. Vamos a continuar ahora con las presentaciones. Ahora pasamos con el magíster José Jairo Narrea Vargas, ¿sí? Él tiene una licenciatura en nutrición de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, una maestría